Bueno, el comentario anterior que antes de la pausa, Francisco Santana, fue en el sentido de que nuestro problema está en México, no en Estados Unidos. Sí, yo coincido también en muchos aspectos con eso, ¿eh? La verdad es que nosotros tenemos que hacer nuestra propia labor para cambiar las cosas. Desafortunadamente, te lo comentaba en el corte, de que vivimos o estamos acostumbrados al paternalismo, ¿no? En donde durante muchos años buscábamos, o más bien estamos acostumbrados a que el gobierno nos diera, que el gobierno resolviera los problemas, y resignado. Y eso viene desde cuestiones históricas, ¿no? La conquista, ¿no? Etcétera. Pero a lo que voy es que afortunadamente estamos en nuevos tiempos, ¿no? Con todo esto de las redes sociales, la gente puede tener ya más voz, pero hay que saber usar esa voz, ¿sí? A lo que voy es que la participación ciudadana cuenta mucho para lograr cambios, pero hay que unir esfuerzos. Sí, la verdad es que ya no estamos en los años 60, 70, 80 en donde era fácil darle a tole con el dedo a la sociedad. La gente ya puede responder ahora, puede cuestionar, puede digamos, expresar inquietudes y demás, incluso puede actuar para lograr cambios, pero precisamente hay que ponerse las pilas y hay que hacerlo, ¿sí? No simplemente expresar y decir el gobierno está mal, sino, ok, ¿qué voy a hacer yo? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cómo voy a unir esfuerzos con otros para pues también impulsar cambios? Hay nuevas herramientas como la transparencia, como otras cosas, ¿no? Para evitar actos de corrupción y demás, pero hay que estar conscientes de qué herramientas tenemos y cómo podemos usarlas, ¿no? Y ahora, es común que en nuestra cultura ciudadana, Francisco Santana, nos preguntemos en el día a día, ¿qué puedo aportar yo por mi país? No es común, no es común. Yo pienso que eso tiene que empezar desde muy pequeños, ¿sí? Para que vaya la gente permeando, ¿sí? Tiene que ver con la educación, que también, digo, hay que ser sinceros, el sistema educativo en México no es el más adecuado, digo, son cifras de la OCDE, ¿no? Las que dicen que no es el más adecuado, y lo vemos también en una sociedad con muchos problemas, ¿no? Pero tienes razón, no es algo que el día a día, digamos, hoy qué voy a hacer para cambiar mi país, ¿no? Y a veces a lo mejor decir cambiar país pues puede ser muy ambicioso, pero ¿qué voy a hacer para cambiar mi actuación en mi círculo social, en mi colonia, etcétera, etcétera? Y pues si mucha gente pensara de la misma manera, pues a lo mejor en algunos cuantos años estaríamos hablando de otro México. Francisco Santana, ha habido una expresión histórica, no sé si es de la doctrina Monroe, pero tú sabes mucho más de eso. América para los americanos. ¿Qué significa eso? Y sobre todo en este momento. América para los americanos precisamente fue una frase del señor James Monroe en 1823, ¿sí? Se da en el contexto de la Santa Alianza, ¿sí? Recordemos que México se independiza en 1821, pero no nomás México, también Argentina y muchos otros países del Cono Sur, más o menos en las mismas fechas se independizan. Esto significa que dejan de ser colonias de países europeos, principalmente eh, España, Portugal, Inglaterra, etcétera, ¿no? Estos países que antes eran los colonizadores forman la Santa Alianza, tratando de alguna forma de recuperar, ¿sí? estas colonias independizadas. En ese contexto, James Monroe eh, proclama que América como continente debía ser para los americanos como miembros del continente. Sin embargo, esto se vincula con el famoso Destino Manifiesto de Sullivan de 1847, que dice que Estados Unidos tiene el derecho de extenderse, ¿sí? Pensando en California, pero también hacia el sur, de acuerdo a sus intereses, ¿sí? Y que no es necesario que haya una intervención de Europa para poder, digamos, justificar una intervención, ¿no? Entonces, esto ha estado muy vigente digamos, en la historia, en la educación de los americanos, y es parte de sus creencias, ¿no? Esto del excepcionalismo americano, que los americanos son un país distinto, que tiene una misión mundial, etcétera, etcétera, es algo que a lo mejor a los que no somos de allá nos suena un poco extraño, un poco exagerado, pero que para muchos, incluso desde muy pequeños, se los inculcan y tienen esa idea, y que se usa en discursos
políticos y demás, ¿no? Entonces, ¿está vigente hoy en día o no? Yo pienso que ya son otros tiempos. Estados Unidos no creo que crezca más geográficamente, pero a lo mejor a nivel económicamente puede permear un poco más, ¿no? En cuestiones a lo mejor neoliberales, ¿no? Como se supo en los años Francisco 90. Santana, la cuestión está en que se afirma que la historia es la gran maestra de la humanidad. En nuestro caso, ¿qué hemos aprendido como mexicanos, Francisco, de la historia en nuestra relación México-Estados Unidos? Mire, ya lo decía Porfirio Díaz, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos. Para bien o para mal somos vecinos, y tenemos que, digamos, sobrellevar esa convivencia, ¿sí? Digo sobrellevar porque pues es mal para nosotros si no lo hacemos de una buena manera. No quiere decir que nos tienen que caer bien, no tiene que decir que tengamos que ser los mejores amigos ni nada de eso, pero dependemos mucho de ellos en el sentido de que todos, prácticamente o casi el 100% de los mexicanos tenemos algún pariente allá, cercano o lejano, pero hay alguien cercano, o hay alguien a quien conocemos, algún ser querido que vive en Estados Unidos, y eso hace el vínculo más fuerte, ¿sí? Ya no estoy hablando de temas comerciales o de temas económicos o políticos, sino de temas familiares y sociales. Por lo tanto, pues eso hace que la relación tenga que ser más fuerte. Históricamente, ¿qué hemos aprendido? Bueno, pues que hay momentos altos, momentos bajos. Ha habido situaciones difíciles, ¿no? Sobre todo a raíz del 11 de septiembre, en donde se pensaba que la relación Fox-Bush era la mejor y de repente todo eso cambió y México pasó a no ser prioridad de Estados Unidos. Pero digamos que a nosotros podemos salir adelante con nuestros propios esfuerzos sin necesidad de depender de ellos, porque no es lo ideal, pero también hay que saber llevar esa convivencia de la mejor manera, ¿no? Creo que es parte de la historia, ¿sí? Era parte de su territorio, fue nuestro, entonces eso también nos liga más, ¿no? Bien, Francisco Santana, académico UNIVA, haznos una conclusión del tema de hoy. Las elecciones en los Estados Unidos, la posibilidad de que haya una presidenta de los Estados Unidos o un presidente verdaderamente radical. Claro que sí, mira, mi conclusión es muy posible que Donald Trump llegue a ser nominado candidato por el Partido Republicano. Es casi un hecho que Hillary Clinton será la candidata de los demócratas. Lo que yo veo es que muchos republicanos tradicionalistas que quieren mucho su partido no le van a dar el respaldo a Trump. Quizá voten por Hillary Clinton, esa es mi percepción. Por lo tanto, yo veo muy complicado que Donald Trump llegue a ser presidente, ¿sí? Yo siento que no va a tener al final el apoyo necesario, incluso de su mismo partido. En el eventual caso de que llegara a ser presidente, todavía hay muchos obstáculos que pudiera presentar para que realmente lo que él predique y proclama puede llegar a ser cierto, ¿no? Que tiene que ver con su Congreso y demás. Entonces, desde mi punto de vista, creo que estamos viviendo momentos interesantes y pues hay que seguirlos, ¿no? Hay que seguirlos, a ver qué rumbo toman. Algo que yo vi que, bueno, no traigo el dato de dónde salió, pero estaba viendo que si Cruz o Rubio compitieran contra Hillary Clinton, cualquiera de ellos dos le ganaría a Hillary Clinton, pero que si Donald Trump compite contra Hillary Clinton gana. Entonces es interesante este tema y a ver pues qué opción toman los republicanos, ¿no? Si se van por un demagogo que muy mediático o se van por las raíces tradicionales del partido. Francisco Santana, gracias porque vienes, gracias porque nos ilustras en este tema del que no nos debemos desentender. Gracias, Marcos. A usted que nos escuchó, gracias también. Recuerde, a las 20 horas tenemos una cita aquí mismo.